Mis amados hermanos, la verdad es que es una realidad que tenemos diariamente frente a nuestros ojos. Desde que nosotros abrimos los ojos en la mañana hasta que vamos a acostarnos en la noche, nosotros podemos percibir el mundo. Nosotros podemos percibir cómo el mundo cada día se deteriora más, cómo el mundo cada día va de mal en peor, cómo el mundo va en retroceso, cómo el evangelio del Señor cada día es más aborrecido entre los que no lo conocen, cómo la oposición de Satanás para la iglesia se hace más fuerte. La verdad es que ayer en la mañana, en la madrugada, cuando estaba yo en la estación, estaba yo al lado de un compañero y él estaba mirando su Facebook. Y en uno de esos momentos que estaba yo ahí conversando con ellos, volteé a mirar y vi que él estaba mirando algo acerca de algo que está pasando en la China en estos momentos. Hay una gran población de hombres en la China que ya desecharon la mujer. Decidieron tomar muñecas para que sean sus compañeras. Y es tan preocupante la situación que ya esa fabricación de muñecas y todo eso lo han tenido que menguar, debido a que cada día son más los hombres que adoptan estas cosas tan raras, pero tan reales. Lo único que les falta a esas muñecas realmente es quedar en embarazo y dar a luz. Es impresionante. Pero lo que realmente me llamaba la atención es ver cómo para la gente cada día es más normal adoptar todo lo que viene. Para la gente es fácil adoptarlo, acomodarse a ello y llevarlo a su vida práctica. Con relación a eso, nosotros como iglesia debemos reaccionar, porque nosotros como iglesia estamos llamados a aborrecer las obras de las tinieblas, a desechar las obras de las tinieblas y a vestirnos cada día del Señor Jesucristo. Con relación a esto que les acabo de hablar, creo que la Escritura tiene algo para nosotros en esta noche. El Señor tiene algo que enseñarnos y yo espero que usted verdaderamente pueda estar atento. Y también hablo con los niños. A veces los niños se distraen y con la distracción distraen los adultos. Yo espero que en esta noche todos puedan estar en este lugar teniendo claro algo. Ese Dios que el salmista nos presenta en el Salmo 139 es un Dios que se manifiesta en su grandeza y exige adoración. Exige temor y reverencia de la iglesia. Así que yo espero que puedan estar bien atentos y a la misma vez abran sus Biblias allá en la primera carta del apóstol Juan. Finalizando la Biblia pueden encontrar al apóstol Juan. Después del apóstol Pedro y antes de Judas. Primera de Juan. No es San Juan, es primera carta de Juan. Capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. ¿Alguien le puede ayudar a la hermana Lucila a encontrar el texto, por favor, para que todos podamos leer este glorioso pasaje de las Escrituras? ¿Cuántos anhelan escuchar el mensaje del Señor en esta noche? Gloria a Dios. Es primera de Juan. Capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el 17. Y leemos en esta noche la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Al Dios triuno y poderoso damos toda la gloria y la iglesia dice así la palabra del Señor.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, aquí estamos delante de ti en esta noche. Queremos seguir en esta noche, Señor, en esa vida del Espíritu. Queremos seguir en esta noche, Señor, en esa actitud de adoración. Una de las mejores maneras como iglesia de manifestar la adoración que hay en nuestro corazón y la reverencia que tú pusiste en el mismo, Señor, es escuchar tu palabra con un oído atento, con un corazón receptivo y hambriento de tu palabra. Pon en el corazón del predicador las palabras, no que él desearía que la iglesia escuchara, sino las palabras que tú sabes en tu soberana omnipresencia que la iglesia necesita. En ese conocimiento anticipado que te llevó inclusive, Señor, a determinar la propia muerte del Salvador. Pon en el corazón de la iglesia el temor reverente, el anhelo de aprender, de conocerte, el anhelo de ser santificados, el anhelo de honrarte a través de sus vidas. Señor, que esta palabra pueda hacer el efecto en la iglesia que ya hizo en el predicador. Que esta palabra, Señor, pueda confrontar la iglesia de la misma manera que ya confrontó al predicador que la va a exponer, y que todos en esta noche podamos ser transformados por ella a tal grado, Dios mío, que haya un cambio tan positivo que podamos reflejar la luz de tu gloria y la santidad de tu glorioso Espíritu. Estamos en plena dependencia de ti y pedimos, Señor, que cada área de nuestra vida pueda ser transformada por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta noche vamos a estar meditando bajo el tema: Iglesia, no ames al mundo. Creo que cuando nosotros vamos a la Escritura a leer algún pasaje en particular, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es quién está escribiendo ese libro o esa carta que nosotros vamos a leer. Esto es demasiado importante a la hora de leer la Escritura. Necesitamos mirar quién es el que escribe la carta y cuáles son los receptores de la carta. En este caso es demasiado claro que el apóstol Juan está escribiendo a la iglesia. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí antes de comenzar, porque esto es bien importante. Bueno, yo creo que todos como iglesia, todos, sin excepción alguna, aún los niños que ya saben leer y escribir. En este caso, la única que se salvaría, creo yo, que es nuestra hermosa Sofía. Yo creo que Sofía sería la única en este caso que podría librarse de esta preciosa tarea. De resto, todos nosotros que sabemos leer y escribir, deberíamos ir a la Escritura de manera regular para conocer al Señor. Pero si nosotros no conocemos la manera como debemos estudiar las Escrituras, podemos caer en algunos errores que serían fatales para nosotros. Hoy en día uno ve personas que se dicen ser cristianos, algunos se llaman predicadores, cometiendo unos horrores que realmente son vergonzosos. Hay personas predicando textos que son para la iglesia a los inconversos y viceversa. Y este tipo de cosas no son sanos dentro
de la iglesia cristiana, son totalmente dañinos porque han traído consecuencias tremendas. Personas han sido vaciadas, hablando en un término suave, mejor dicho, se han ganado insultos, a algunos hasta les han tirado agua y eso es lo más barato que han podido sustraer a causa de malas interpretaciones de la Escritura. Por ejemplo, yo he visto pastores, predicadores, citando Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 para hablarle a los inconversos. En este pasaje el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje claramente no está hablando de inconversos. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia tibia de la Odisea, una iglesia que había adquirido prácticas del mundo, pero asistían a la iglesia. Y el Señor estaba allá afuera en la puerta esperando que le abrieran, pero muchos no querían abrir y era la puerta del corazón. Claramente es para la iglesia, no es para inconversos este pasaje. Otros han aplicado Hechos capítulo 17 versículo 30 para hablarle a la iglesia. O sea, han mezclado las cosas, al contrario. Usted lee Hechos capítulo 17 versículo 30 y si usted mira, el apóstol Pablo le está hablando a los habitantes de la ciudad de Atenas, personas que tenían todo tipo de monumentos, altares a dioses paganos. Y el apóstol Pablo en el versículo 30 les dice que Dios ha pasado por alto la ignorancia de ellos y que ahora les manda que se arrepientan. El problema que tenían los habitantes de la ciudad de Atenas era que no conocían al Dios vivo. Conocían todo tipo de dioses, menos al único Dios vivo y verdadero. A la iglesia le pasa lo contrario. La iglesia está cansada de escuchar sermones semana tras semana. El problema de la iglesia no es falta de información. El problema de la iglesia es la desobediencia. La iglesia escucha, pero no atiende el mensaje del Señor. Entonces esto es bien importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque a pesar de que tomamos la lectura en el versículo 15, si usted y yo miramos desde el versículo 12, vemos la audiencia a la cual el apóstol Juan escribe. Versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No vamos a entrar a alegorizar ni mucho menos, ni tampoco vamos a entrar a interpretar quiénes son los padres, los jóvenes, los hijitos. No, pero claramente podemos ver que es a la iglesia que él le escribe, porque siempre se repiten varias frases: porque habéis conocido al Padre, porque habéis vencido al mundo. El inconverso no conoce al Padre y el inconverso tampoco vence el mundo. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque no es a inconversos al que Juan se está refiriendo, no es a un grupo de personas inconversas. ¿Por qué? Porque luego de que él les muestra lo que son en Cristo, en el versículo 15 les dice: no amen al mundo. Si usted le dice a un inconverso que no ame al mundo, no va a lograr nada. Hoy en día hay muchas madres que se acercan a los hijos y les dicen: hijo, mire, eso que usted hace, esa práctica suya, esa borrachera, esa drogadicción, ese tipo de cosas que usted hace, desagradan a Dios. Es de esta manera que muchos padres quieren ganar a sus hijos.
Es de esta forma que muchos hijos quieren ganar a sus padres para Cristo. Pero no es de esta manera que las almas son atraídas a los pies del Señor. Mis hermanos, les voy a decir algo con el corazón. Usted puede llegar con las lágrimas en sus ojos a hablarle a su hijo, a pedirle que abandone la práctica del pecado, y él no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque si no es cristiano, está muerto en delitos y pecados. No es de esta manera que nosotros ganamos almas para el Señor. Hay que presentarles el Evangelio. Hay que mostrarles al Dios grande, soberano, omnisciente, que se despojó de sí mismo, que fue hasta la cruz, que derramó toda su sangre y que a través de esa sangre puede perdonar sus pecados. Si él cree en esta verdad, inmediatamente es libertado de la esclavitud del pecado. Y entonces, como consecuencia de ser libertado de la esclavitud del pecado, él va a aborrecer el mundo. Él va a aborrecer el mundo, téngalo por seguro. Porque es que no está en la fuerza del ser humano caído aborrecer al mundo. Yo conozco muchas personas que me han dicho: mire, yo llevo tantos años bregando a dejar el cigarrillo, llevo tantos años bregando a dejar el alcohol, llevo muchos años bregando a terminar con esa relación que afecta a mi hogar, pero no puedo. Ellos dicen: yo no puedo, no sé qué me pasa. Y yo les he dicho: yo sí sé qué le pasa. Usted necesita nacer del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Usted necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe para formar parte de los ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que han vencido al maligno por medio del nombre de Jesús, tal y como lo dice el apóstol Juan en los primeros versículos. Entonces, lo primero que él dice en el versículo 15, el apóstol Juan, es: no améis al mundo. ¿Y por qué yo les hablaba a ustedes ahorita de la importancia de tener conciencia de cómo vamos a la Escritura a la hora de interpretarla? Porque, por ejemplo, esta palabra que aparece aquí es una palabra que aparece varias veces en la Escritura. La palabra mundo aparece varias veces en la Escritura. Y si nosotros no prestamos atención a lo que leemos, vamos a caer en el error que han caído muchas personas, que dicen que la Escritura se contradice. Porque, por ejemplo, nosotros vemos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces nos encontramos aquí con una contradicción. Porque Juan, el mismo Juan, nos está diciendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí Juan nos dice: no amen al mundo. Entonces esta palabra la encontramos varias veces en la Escritura. Por ejemplo, el mismo Juan nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, Juan dice lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esta palabra mundo aquí se refiere a la creación de Dios. La naturaleza, las plantas, los astros, el mar. Está hablando acerca de la creación de Dios. Bueno, uno tiene que evaluar: ¿será la creación de Dios la que nosotros no debemos amar? Luego vemos un pasaje como Juan 3:16, que ya lo citamos: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo, para que todo el que en él cree no se pierda. Tampoco creo que se refiera Juan a este tipo de mundo, porque aquí claramente está hablando acerca de las personas que Dios determinó salvar, por ende envió a Cristo en su lugar. No creo tampoco que sea este texto al cual Juan se refiere aquí. Pero nosotros vamos al mismo Evangelio de Juan. Este Juan sí es experto en estas cosas.
Allá en el capítulo 17 nosotros vemos la oración sacerdotal, la oración intercesora de Cristo en favor de los discípulos, obviamente en favor de nosotros también. Y el Señor está orando para que sus discípulos estén en unidad, así como Él y el Padre lo están. Pero me llama mucho la atención que el Señor en el versículo 14 y 15 orando dice lo siguiente. Dice: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso es lo que Cristo está diciendo en el versículo 14. Le dice: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el versículo 15 dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor está diciendo: Señor, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces yo creo que esta sería la interpretación más correcta para nuestro texto que estamos mirando. O sea, Señor, yo no te ruego para que los saques del globo terráqueo. Padre, yo no quiero que tú los envíes a otro planeta. No, déjalos ahí, en el planeta Tierra donde han sido puestos, pero guárdalos del mal. Lo que el Señor está hablando aquí es: guárdalos de ese sistema del mundo. Porque literal, la palabra mundo aquí en este texto lo que significa es el sistema de filosofías, el sistema de creencias y prácticas que van en contra de Dios, que van en contra de su palabra, que se rebelan directamente contra Dios. Seamos sinceros, nosotros vemos el mundo hoy en día, las filosofías del mundo, y las comparamos con la Escritura y nos damos cuenta que van en contravía, van de manera contraria. Hace algunos días yo miraba en la televisión y vi como un hombre que aparentemente anteriormente era hombre, luego salió del closet, dejó su esposa, dejó sus hijos y cambió totalmente su apariencia. Ahora él es ella. Abandonó todo para mostrar que es ella. Y entonces allá en la televisión lo felicitaban y le decían: no, eso es de hombres hacer lo que usted hizo. Eso es de hombres hacer lo que usted hace. Destaparse públicamente. No, felicitaciones. Verdaderamente personas como usted es lo que necesitamos. Personas transparentes. Mire la filosofía del mundo. Mire lo que significa la verdad para el mundo. Para el mundo la verdad significa que si tú eres mujer, pero quieres ser hombre, tranquilo, lo puedes ser. Si tú crees que eres hombre, puedes serlo. La pregunta que yo haría en esta noche es: ¿será que si yo determino ser mujer, mañana voy a amanecer estando embarazado? Yo creo que eso es imposible, pero el mundo piensa de esta manera. Ahora, yo quiero que ustedes presten atención en algo. Escuchen las palabras que les acabé de decir a esta mujer. La felicitaron porque mostró que era muy transparente. Quisieron mostrar que él o ella, como usted le quiera llamar, tenía mucha sabiduría. O sea, usted es una persona digna de imitar. Y justo ahí es donde nosotros como iglesia necesitamos tener cuidado. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, hablando acerca de la sabiduría del mundo, dice que el mundo en su sabiduría no conoció a Dios. Lo que esta gente muestra
con sus palabras, con sus hechos, es que no conocen a Dios. Lo que estas personas hablan, Dios no le llama sabiduría, Dios le llama necedad. Y nosotros tenemos que ir contra esa corriente. Mis hermanos, no nos van a aceptar, créame. Nos van a ver como bichos raros, nos van a ver como personas sin corazón. A nosotros la iglesia, por ir en contra de toda esa filosofía, nos van a ver como personas sombrías. Nos van a ver como personas amargadas. Nos van a ver como personas racistas que hacemos acepción de personas. Pero Dios nos va a ver como sus hijos que aman la verdad de su palabra y que aún la defienden como tengamos que defenderla. ¿Qué es lo que nos debe interesar a nosotros como iglesia? Hacer la voluntad de Dios. Mire lo que Juan culmina diciendo en el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del mundo permanece para siempre. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios va en contra del sistema del mundo. La verdad, mis hermanos, la televisión está plagada de maldad y de pecado. Mis hermanos, yo antes de conocer al Señor, yo no me perdía las novelas. Yo parecía impresionante. Usted me preguntaba por Betty la Fea, por Pedro el Escamoso, y yo le decía qué pasaba ahí. Pero mis hermanos, les digo la verdad, en aquel tiempo no se veía lo que se ve hoy. Porque hoy aún las vulgaridades en las novelas las dicen como si nada. ¿Y sabe qué es lo que ponen ahí? Que si un joven de 13, 14 o 15 años está con su papá, su mamá, puede ver esa novela. La pregunta es, ¿será que la mamá puede impedir que a sus hijos, a su conciencia, llegue esa perversión? Hay programas que los muestran y se ven insignificantes y se ven poco peligrosos porque las vulgaridades que dicen las tapan. Las tapan. No permiten que esas vulgaridades se oigan, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con la influencia de Satanás en ese tipo de programas? Porque aunque nuestros hijos no están escuchando esas vulgaridades, ellos saben que el programa está tapando vulgaridades. Y si nosotros vemos ese tipo de programas y los apoyamos, les estamos mostrando a nuestros hijos que realmente no somos tan temerosos delante de Dios. Para muchas personas quizás esto puede ser algo que va de manera religiosa, pero nosotros debemos entender que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, que tenemos un enemigo real. Mis hermanos, es imposible que nosotros salgamos de un culto donde alabamos, exaltamos, glorificamos a Dios, donde le cantamos al Señor y vayamos directo a la televisión a ver justo lo que Juan aquí nos está diciendo que no amemos. Hay personas que salen del culto, de cantarle al Señor, de glorificar a Dios, y les da lo mismo ir y mirar hombres y mujeres desnudos. Les da lo mismo ir a escuchar música mundana. Y de esta manera vienen al día siguiente al culto a cantarle al Señor. Pregunta, ¿será que el Señor recibe este tipo de adoración? ¿Será que ese Dios que nos presenta la Biblia, allá en Isaías capítulo 6, que era digno de suprema reverencia de aquellos seres angelicales, va a recibir nuestra adoración de esta manera? Hay algo que se ha perdido mucho en nosotros, mis hermanos, y tenemos que recuperar, y es la autoevaluación. Nosotros necesitamos evaluar nuestra vida, porque es tan fácil nosotros venir a la iglesia y escuchar un mensaje y nosotros ser confrontados, y nosotros venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y nosotros confesar nuestro pecado delante de Dios y querer abandonarlo en el momento, y al otro día
se nos olvida con mucha facilidad. Pero ¿sabe por qué pasa esto en nosotros? Porque no estamos teniendo continuamente una autoevaluación. Entonces, lo primero que Juan dice es que no debemos amar al mundo, pero nos dice por qué. Dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, ya hemos hablado más o menos de las cosas que están en el mundo, ese sistema de filosofías, y obviamente si empezáramos a nombrar una a una las cosas del mundo, bueno, aquí nos cogería el miércoles para viajar. Pero lo que realmente nos debe importar es lo que Juan dice en la parte B de este versículo, porque él dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso hay que evaluar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros escuchamos, porque a veces podemos estar escuchando La Voz de Colombia y también escuchar música cristiana, y creyendo que amando todas esas cosas amamos a Dios, pero el texto nos dice que no. Dice que si alguno ama al mundo, o sea, su sistema filosófico, el amor del Padre no está en él. O sea que lo que Juan está diciendo aquí es que el amor que hay del cristiano hacia el mundo no es compatible con el amor de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Mis hermanos, no crean que Cristo se despojó del trono de gloria, dejó la adoración de los ángeles, vino a morir en la cruz del Calvario con todas sus implicaciones para compartirnos con el mundo. De hecho, la Escritura, hablando acerca del Espíritu Santo que recibimos como promesa, dice que nos anhela celosamente. Dios nos quiere para Él y nadie más. Y dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, en lo que hablábamos, el sistema de filosofías, de creencias, de prácticas, todo lo que hay en ese mundo, y él menciona por lo menos 3 cosas que hay en el mundo. Él empieza hablando acerca de los deseos de la carne, luego sigue hablando acerca de los deseos de los ojos y culmina diciendo o hablando de la vanagloria de la vida. Todas estas cosas de las cuales el apóstol Juan está hablando aquí son las cosas que usted y yo debemos aborrecer. ¿Sabe qué es lo contrario al amor? El odio. Literal, debemos odiar este tipo de cosas. Y él empieza hablando acerca de los deseos de la carne. ¿Y sabe qué son los deseos de la carne? Son esas concupiscencias que están adheridas a la naturaleza caída que usted y yo hemos heredado. A esa naturaleza caída que viene desde Adán y Eva. El apóstol Pablo, hablando allá en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, hace la lista. Y él dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y empieza, adulterio, fornicación, hechicería, odio, celos, iras, contiendas, enemistades, pleitos, hechicerías, idolatría y una serie de cosas. Y luego finaliza diciendo, yo ya les he dicho varias veces, es lo que él les dice, que los que practican tales cosas mueren y van derechos a la presencia del Señor, aleluya. Él dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los que practican tales cosas tienen su propio reino. Viven en su propio reino, ellos son los reyes. Mis hermanos, cuando usted y yo practicamos las obras de la carne, lo que le estamos diciendo al Señor es, yo no quiero que tú gobiernes mi vida, yo soy mi propio rey. Eso es literal. Por eso debemos aborrecer, porque todo esto es contra nuestro Dios.
Todo eso va en contra de lo que Él nos enseña en la Escritura. Pensemos en algo. Cuando usted lee el libro de Génesis en el capítulo 1 y el Señor empieza su obra de creación, usted se va a encontrar con que siempre que Él termina de crear algo, la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero cuando el hombre crea al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza suya. Y no dice que era bueno. ¿Sabe qué dice el texto? Dice que los bendijo Dios. Recibieron la bendición de Dios. Escuche, más que la bendición de Dios, Dios puso su santidad en ellos. Dios no creó a Adán y Eva pecadores. Los creó santos para Él. Pero vemos que a causa de la caída de Adán y Eva, de ahí en adelante, sus primeros hijos y las generaciones que vinieron heredaron esa naturaleza caída. Mis hermanos, si Adán y Eva no hubieran pecado, cuando Abel fue a ofrecer la ofrenda delante del Señor, yo estoy seguro que si Caín no hubiese tenido esa naturaleza pecaminosa, se hubiese gozado con su hermano por esa ofrenda, porque la gloria era para Dios. Y viajamos un poco más en el tiempo y nos encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis, que había tanta maldad en la tierra que en el versículo 5 dice que Dios vio que era tal la maldad en la tierra porque los pensamientos de ellos, los pensamientos de su corazón eran de solamente continuo el mal, de solo continuo el mal. O sea, solamente había mal en ellos, no había mal, no había nada bueno, solamente había maldad, maldad, maldad. Usted no ha visto que el hombre malo no habla cosas buenas. Por eso el Señor Jesucristo, hablándole a los fariseos de la época, les dice, ¿cómo van a hablar ustedes cosas buenas si ustedes son malos? Y en el capítulo 11, una generación más adelante, decide construir una torre que subiera hasta el cielo para manifestar abiertamente su rebelión contra Dios. Porque Dios le había dicho a Adán y Eva, creced y multiplicaos. ¿Y qué más les dijo? Les dijo que poblaran la tierra, y estos se querían reunir allá, crear su propio imperio y desobedecer abiertamente el mandato de Dios. Mis hermanos, lo que hacen las obras de la carne es desobedecer los mandamientos de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla acerca de los deseos de los ojos. Y bueno, más o menos, ¿qué son los deseos de los ojos? Bueno, creo que cuando a usted le hablan de la última camioneta que salió y a usted le empiezan a describir y le dicen, no, esa camioneta se maneja sola. Con decirle que usted se sienta en la silla y la silla lo tira a usted para atrás, le hace masajes y a usted se le abre en el techo un televisor, y si usted siente hambre, se abre por allá el cosito, le echa gaseosa, y usted no, esa camioneta se maneja sola. Bueno, eso no causa tanto impacto como cuando usted la ve. Usted la ve y, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, solamente piensa en ese galán que la enamoró por primera vez. ¿Qué sintió usted cuando se enamoró por primera vez? Cuando usted vio, cuando el apóstol Pablo habla aquí el apóstol Juan habla aquí acerca de los deseos de los ojos, lo que él está diciendo es que el pecado entra por los ojos. Cuando usted va al Antiguo Testamento, al libro de Josué, cuando ellos iban a conquistar la ciudad de Jericó, Dios les dijo, cuando ustedes entren a tomar la ciudad, no tomen nada de lo que hay allá. Solamente van a tomar ciertas cosas para ponerlos como los tesoros en la casa de Dios. Pero el resto, téngalo por maldición. Y Acán
tomó varias cositas, fue y las escondió, y ya cuando el Señor le sacó el pecado a la luz, cuando él estaba confesando su pecado delante del pueblo, él dijo: vi entre los despojos un manto babilónico. Mis hermanos, ¿pueden ustedes pensar cómo sería ese manto para que Acán perdiera su mirada en eso y se le olvidara el mandamiento del Señor? Mis hermanos, el pecado es a la vista deleitoso. Piense solamente qué siente el borracho cuando ve la cerveza. Cuando el borracho ve la cerveza, ve algo que para él es único. Hay gente que cambia la familia por el alcohol. ¿Qué siente el borracho cuando fija sus ojos en la cerveza? Tan así es ese tema de la borrachera que Salomón, escribiendo en el libro de los Proverbios, dice: no mires al vino cuando rojea. O sea, mi hermano, si usted quiere evitar el pecado, no lo mire, no lo contemple. La pregunta mía es: ¿qué hace un nuevo creyente, un hombre nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo y que antes de venir a Cristo tenía problemas con la adicción? La pregunta mía es: si este hombre verdaderamente quiere satisfacer el corazón de Dios, ¿qué hace frecuentando amistades que lo llevan a consumir droga? Eso es lo que nosotros necesitamos meditar. ¿Qué es lo que a ti te hace daño? Lo que tú sabes que no puedes ver, pero que continuamente quieres mirar. Hay gente que sabe que la pornografía es pecado y sin embargo van y la contemplan en la televisión. Hay gente que no quiere alimentar el deseo de la carne, pero se van para la casa, prenden la novela y lo primero que le muestran es la modelo de televisión. Mis hermanos, ¿saben algo? Yo se los digo con el corazón en la mano. Yo aborrezco ese tipo de programas donde muestran mujeres desnudas. ¿Y sabe por qué lo aborrezco? Porque cuando yo empiezo a mirar, el enemigo empieza a trabajar. Hay gente que se cree tan fuerte que dice: no, eso a mí no me da nada, eso a mí no me causa nada. Mis hermanos, cuando alguien piensa de sí mismo de esa manera, lo que está mostrando es que es débil en sí mismo. Porque el que es débil en sí mismo y se fortalece en Dios no contempla ese tipo de cosas, porque sabe que le hacen daño. Y a eso es a lo que el apóstol se refiere aquí: los deseos de los ojos. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás. La pregunta es: ¿por qué miró? Porque Sodoma no había salido del corazón. Cuando Dios sacó la nación de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, y estaban en el desierto, ellos decían: no, es que en Egipto comíamos carne, en Egipto teníamos plasma, los mejores muebles. El problema no fue que el Señor los haya sacado de Egipto, el problema fue que Egipto no salió del corazón del pueblo. Y en tercer lugar, Juan nos habla acerca de la vanagloria de la vida. ¿Y sabe esto a qué se refiere? Esto de la vanagloria de la vida se refiere a la autosuficiencia que tienen los hombres. Yo no sé si usted conoce personas, yo conozco algunas que dicen: es que todo lo que yo tengo es porque me lo he ganado, lo he conseguido, porque tengo un cerebro para trabajar brillante, porque realmente me he esforzado por salir adelante, porque he trabajado mucho para conseguirlo. Y es verdad, hay gente que trabaja más de la cuenta. Hay gente que no viene a la iglesia por trabajar. Y ellos creen que están haciendo muy bien porque ya tienen su casa, ya están pagando el carro que consiguieron, ya le están dando el mejor estudio a los hijos. Yo escuchaba por ahí un pastor de otro país, por si acaso,
que él decía que varios padres que se han acercado a él para hablarle, han llegado a decirle: pastor, mi hijo se está desviando del camino. ¿Y sabe qué les ha dicho ese pastor a ellos? Les ha dicho: ¿y es que acaso usted cree, o más bien acaso usted creía, que con traer a su niño solamente los domingos al culto, con traerlo a la escuela dominical y pasar toda la semana trabajando sin prestarle atención, sin usted mismo ir a la iglesia y llevarlo para que escuche la palabra, usted pensó que de esa manera su hijo iba a sobrevivir? El problema no es que su hijo se apartó del camino, el problema es que su hijo nunca ha estado en el camino. Porque si bien la Biblia habla acerca de la soberanía de Dios, que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, que nosotros somos transformados por el poder de Dios, también la Biblia muestra la responsabilidad humana. Si nosotros queremos que nuestros hijos caminen con el Señor, primero nosotros tenemos que caminar con el Señor. Si nosotros queremos que nuestros hijos en el mañana tengan una pasión genuina por el Señor, nosotros la tenemos que manifestar. Esto no es por obra de arte. Escuche, el Señor no tiene nietos. El Señor tiene hijos e hijas. Hombres que se pasan la vida trabajando por conseguir las cosas aquí en la tierra y permiten que sus hijos sean educados en los colegios y permiten que sus hijos sean educados por el mundo. La pregunta es: ¿cómo son los colegios hoy en día? Aman mucho la palabra del Señor en los colegios. Aman mucho las prácticas bíblicas en los colegios. ¿Sabe qué pasa cuando nuestros niños en el colegio manifiestan abiertamente que creen en el Señor? Se burlan de ellos, les hacen bullying. Vaya usted en un colegio y exponga la importancia de que las niñas conserven lo más preciado que Dios les ha dado, que se llama virginidad. A ver qué piensan los profesores, a ver qué piensan los estudiantes. Mis hermanos, ese es el sistema el cual tenemos que aborrecer, porque va en contra de la santidad de Dios. También la vanagloria de la vida manifiesta eso que usted y yo tenemos, que nos causa seguridad. Hay gente que dice: no, es que yo vivo tranquilo porque tengo casa, porque tengo carro, porque tengo una empresa. Y dicen abiertamente: yo no necesito nada, estoy completo, estoy pleno y satisfecho. Y cuando menos ellos piensan, les pasa lo del hombre de la historia que tenía muchas riquezas y dijo: ¿dónde voy a amontonar todo esto que tengo? Ah, ya sé. Uy, qué mente tan brillante tengo yo. Voy a ensanchar mis graneros, o sea, voy a extender mis locales y ahí voy a echar todo lo que tengo. Y luego le diré a mi alma: Albeiro Jaramillo Arango, muchos bienes has cosechado para ti, has trabajado arduamente, ahora te mereces 10 años sabáticos. ¿Qué le pasó a ese hombre después de tener esa conversación consigo mismo? Escuchó la voz del Señor que le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, lo que has cosechado, lo que has conseguido, lo que has plantado, ¿para quién será? Tu alma, ¿dónde irá a parar? Mis hermanos, este mensaje nos tiene que hacer reflexionar, porque a veces nosotros le damos más valor a lo que no tiene valor. Mis hermanos, Juan culmina este versículo 17 diciendo que el mundo pasa. Mis hermanos, el mundo pasa, no importa los títulos que usted consiga, no importa los logros, no importa cuánto dinero usted logre almacenar, todo eso pasa. Usted no se lo va a llevar para el cementerio.
Usted no se va a llevar la casa, no se va a llevar el carro, no se va a llevar los títulos, usted no se va a llevar nada, yo tampoco. Por eso yo no ambiciono tantas cosas aquí abajo. Por eso yo en mis oraciones pocas veces le pido al Señor una casa. ¿Sabe por qué no se la pido? Porque Él me dice, no la pida. Él me dice, busque primeramente mi reino y su justicia, y lo demás yo se lo doy. ¿Yo para qué me voy a esmerar a decirle, Señor, es que yo quiero una casa así, con 5 habitaciones, con una piscina, con un jacuzzi? Y si Él me quiere dar una casa de tablas, ¿qué? Y si Él quiere que yo toda la vida no tenga una casa para que dependa más de Él, entonces ¿qué puedo hacer yo ahí? O si por el contrario lo que Él quiere es que yo, y realmente es lo que Él quiere, o sea, Él no quiere que yo ponga mi mirada en esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque si yo me dedico mucho a poner la mirada en eso, cuando llegue esa casa tan bonita que le pido, quizás mi corazón se enamore de esa casa y se olvide del Señor. Cuando usted no anhela tanto esas cosas, no desea tanto esas cosas, sino que usted solo desea al Señor y permite que sea el Señor el que le dé esas cosas. Cuando esas cosas vienen, ¿sabe qué dice usted? Señor, gracias, pero esto no es tan disfrutable como lo es tu presencia. ¿Por qué cree usted que Asaf, después de tener envidia de ellos, de los impíos, de los que prosperaban, que tenían todo eso y mucho más, por qué cree usted que cuando él reflexionó, él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Unos días antes él deseaba todo eso y no deseaba al Señor. Es que cuando ponemos la mirada en el Señor, lo demás pierde su esencia, mis hermanos. Él dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, usted solamente quiere vivir 80 años y el resto de la eternidad estar muerto. Usted quiere vivir 80 años aquí en deleites, en placeres, y ser más rico que el mismo Salomón. Tener más posesiones que Salomón. Tener más deleites de la carne que Salomón. Tener más sabiduría que Salomón. ¿Usted quiere eso? Porque Salomón lo tuvo. Y él dijo, verdaderamente todo eso es vanidad. O sea, todo eso es temporal, efímero, pasajero, inseguro, no trae seguridad para nada. Finalizando el discurso en Eclesiastés, él dice, lo verdaderamente importante que tiene valor para el hombre es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es tiempo, mis hermanos, de que nosotros dejemos de mirar las cosas del mundo verdaderamente. Yo no concibo un verdadero creyente salir de un culto e irse a pecar, ya sea con los ojos o con cualquier miembro de su cuerpo. Yo concibo un creyente que sale del culto renovado, lleno del Espíritu Santo, y llega a la casa y por alguna circunstancia peca, pero se duele en el corazón. Yo concibo un creyente consagrado, un hombre, una mujer de altar, que cuando peca, exclama las palabras del apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7, donde él, después de decir lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que yo quiero hacer no lo hago, porque hay una ley llamada pecado que combate dentro de mí contra la naturaleza espiritual que Dios me ha dado. Y después de él mirar todo eso, él exclama, luego de ver su propia condición, y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y después culmina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo nos puede librar en medio de esta batalla que tenemos a muerte con el mundo. Yo quiero leer un pasaje para terminar, y quiero que usted se vaya meditando en este pasaje de la Escritura que está en Romanos
capítulo 8. Creo que este texto tiene mucho que hablar con relación a lo que verdaderamente hay en un creyente que conoce al Señor. Creo que verdaderamente, yo voy a leer desde el versículo 12, usted solamente dedíquese a escuchar, por favor escuche el contenido de estos versículos. Así que, hermanos, deudores somos. Pregunto, ¿te consideras un deudor? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mis amados hermanos, yo cada día que miro el avance del pecado, el avance de la maldad, se los digo con el corazón en la mano, yo me siento como un extranjero acá. Yo siento que yo no fui creado para esto que nosotros vemos. Yo creo totalmente que nosotros no hemos sido creados para vivir una eternidad en un lugar como el que vivimos. Y me siento tan extranjero en este mundo caído y perverso que yo le digo, Señor, por favor, acuérdate de tu iglesia. Yo le digo, Señor, acuérdate de tu iglesia, pero pienso en mi familia y le digo, Señor, pero mi familia, Dios mío, apiádate de ellos, porque tú vienes por la iglesia y ellos se quedan, Señor. Pero mis hermanos, si usted no anhela que el Señor venga, si usted se siente contento en este mundo perverso y caído, eso significa que usted no ha sido regenerado. Eso significa que usted no ha nacido de nuevo. Eso significa que usted aún no es cristiano. Y si usted es consciente ahí donde está, que usted es alguien que se deleita en el mundo y sus prácticas, yo creo que usted de manera humilde debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo creo que usted necesita recibir una nueva naturaleza en su corazón. Usted necesita ser renovado y regenerado por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, no es tiempo para que nosotros verdaderamente vivamos relajados, y más cuando nosotros vemos que el avance del pecado es cada día peor. No esperemos, mis amados hermanos, de que un presidente va a venir y va a gobernar y va a cambiar el mundo. No, mis hermanos, eso es mentira, porque la Biblia dice que los hombres irán de mal en peor. La maldad va a aumentar. Mis hermanos, si hoy nosotros vemos que quieren aprobar una ley para que niños de 13 años se puedan cambiar sus miembros, mis hermanos, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 20 años? Cuando yo era un adolescente, para el que fumaba marihuana, era vergonzoso hacerlo. Los que fumaban en mi tiempo de adolescente, hace unos 24, 25 años, los que en ese tiempo fumaban, se iban y se escondían. Hoy lo hacen con orgullo, hoy prenden sus mencos de baretos delante de los niños, delante de los ancianos, mis hermanos, y eso ya es algo normal. Dígales algo para que usted vea.
Pensemos cómo irá a ser nuestra sociedad en algunos años. Mis hermanos, si seamos sinceros, de vivir una vida para la gloria de Dios y vivir arrastrados en el mundo de pecado, solamente hay un paso, y es dejar la comunión con Dios. Y es dejar de lado los medios de gracia. Así que, mis hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Él dice, no se conformen a este mundo, no se amolden al mundo, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Es yendo a las Escrituras que usted y yo vamos a ver a ese Dios grande y vamos a ver el mundo miserable en el cual vivimos y vamos a tener el poder de parte de Dios para escoger la mejor porción, que es el Señor. Amén. Animémonos en el Señor, recobremos fuerzas, no olvidemos que no estamos solos en esta batalla, sino que Dios está con nosotros. Tenemos la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te doy gracias por esta tu palabra, tu preciosa palabra, Señor, que nos alienta y nos renueva, que nos da la fuerza para seguir adelante. Ayúdanos a llevar a la práctica, Señor, estos consejos de nuestro hermano Juan. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos solamente en ti, mi Rey amado. Yo te doy gracias, Padre, por el pueblo que tú has traído en esta noche, y te ruego, Señor, que obres a través de tu santo y glorioso Espíritu en la vida de cada uno de ellos, Señor. Así como el Señor Jesús oró, Señor, no nos quites totalmente de este mundo en el cual tú nos has puesto. Nos guardes del mal, que tú nos prestes tu camino. Ahora, Señor amado, que este pueblo sale del lugar, yo te ruego que los lleves en bendición y en victoria, que los guardes de este mundo, Señor, que los guardes de sus propias concupiscencias. Ayúdanos, Señor, a tomar responsabilidad en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a entender, Señor, que el sistema del mundo cada día avanza más y más para dar cabida, Señor, a ese gobernante mundial, el anticristo, que se opone a... Guárdanos, Señor, en tus manos poderosas y bendícenos para la gloria y honra de tu santo nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.